Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, efectivamente vamos cantando al Señor. Él es la fuente de nuestra alegría a través de ese amor misericordioso que nos ha manifestado en nuestro Señor Jesucristo. Él, que es la luz del nuevo día, la luz que vence las tinieblas que habitan en el corazón del hombre. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos juntos entonces en presencia del Señor, reconociendo justamente eso, también las tinieblas que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, nuestros pecados. Reconocemos ante el Señor que somos pecadores y le pedimos a la Santa Virgen María, a todos los santos y a toda la comunidad, unos por otros, intercedamos para que el Señor use con nosotros también de misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tú Altísimo Jesucristo.
el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando siempre tus enseñanzas, cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días se levantó Saúl y bajó al desierto de Zif con 3000 hombres escogidos de Israel para buscar allí a David. David y Abisai se dirigieron de noche hacia la tropa del rey Saúl. Saúl dormía acostado en el centro del campamento, con su lanza clavada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban acostados en torno a él. Dijo entonces Abisai a David: Dios ha puesto hoy a tu enemigo en tus manos. Déjame que ahora mismo lo clave en tierra con la lanza de un solo golpe. No tendré que repetir. Pero David dijo a Abisai: No lo mates. ¿Quién atentó contra el ungido del Señor y quedó impune? Tomó entonces David la lanza y el jarro de la cabecera de Saúl y se fueron. Nadie los vio, nadie se enteró, nadie se despertó. Todos dormían porque el Señor les había enviado un profundo sueño. Pasó David al otro lado y se colocó lejos, en la cumbre del monte, quedando un gran espacio entre ellos. Y dijo David en voz alta: Aquí está la lanza del rey, que pase uno de los servidores y la tome. El Señor devolverá a cada uno según su justicia y su fidelidad, pues hoy te ha entregado el Señor en mis manos. Pero no he querido alzar mi mano contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. 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 Bendice, alma mía, al Señor.
Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros crímenes. Como un padre siente ternura por sus hijos, así de tierno es el Señor con sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, esto es lo que dice la Escritura. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Mas no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre salido de la tierra es terreno, el segundo viene del cielo. Como el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como el celeste, así serán los celestes. Y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, llevaremos también la imagen del celeste. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a ustedes, los que me escuchan, yo les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odien, bendigan a los que les maldigan, rueguen por los que les difamen. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y traten a los hombres como quieren que ellos los traten a ustedes. Si aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Pues también los pecadores aman a los que los aman.
y hacen bien solo a los que lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Si prestan solo a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los perversos. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Una medida buena, apretada, remecida, rebosante pondrán en el halda de sus vestidos. Porque con la medida con que miden, se les medirá. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, saludamos también a la Madre Mariela con las jóvenes del Centro Vocacional de nuestra arquidiócesis que están haciendo un proceso de discernimiento sobre la vocación y que han querido venir a celebrar con nosotros esta Santa Misa. Continuamos siguiendo a nuestro Señor Jesús. Somos discípulos, los discípulos siguen al Maestro. Y el primer aspecto del seguimiento es la escucha. Por eso, cuando Jesús dialoga, este diálogo que nos relatan los evangelios, le pregunta, Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús responde, ¿qué cosa lees en las Escrituras? Y su interlocutor le dice, escucha Israel. Efectivamente, es el primer paso para ser discípulos, es escuchar. Y nosotros, la Iglesia, se alegra, exulta, se conmueve, escuchando las palabras del Señor. Como dijo en algún momento Pedro a Jesús, Señor, Maestro, ¿donde quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de Dios es palabra de vida eterna, es la palabra que nos transmite la propia vida de Dios, la vida eterna, la vida divina. Por eso la Iglesia se alegra, los cristianos se alegran al escuchar la palabra del Señor, que nos revela la verdad y que al mismo tiempo nos enseña, al revelarnos la verdad, el camino de la vida. Y, continuando en este seguimiento a Jesús, este año, como ya lo hemos destacado los domingos anteriores, estamos siguiendo las huellas que Él mismo nos ha dejado a través del Evangelio de San Lucas, que
había comenzado ya Lucas a relatarnos ese gran discurso de Jesús conocido como el Sermón de la Montaña, que lo encontramos en el Evangelio de Mateo y también ahora en el Evangelio de Lucas, que comienza, como sabemos, con las bienaventuranzas. Esto ya lo hemos escuchado antes. Comienza con las bienaventuranzas y ahora el Señor nos da, digamos así, nos lleva un poquitín más adelante. Jesús continúa su discurso con todo lo que hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Pero antes de entrar en el Evangelio, quisiera más bien atraer vuestra atención a el Salmo responsorial, porque ahí está la esencia, yo diría, en la palabra de hoy, tanto en el Salmo como en las lecturas, está la esencia de lo que es el cristianismo. Y el Salmo responsorial nos presenta esta esencia desde el fundamento del cristianismo. ¿Cuál es el fundamento del cristianismo? El fundamento del cristianismo, el fundamento de nuestra vida cristiana, el motivo más profundo de nuestra alegría y de nuestro gozo y de nuestra esperanza es justamente lo que nos ha dicho el salmista, que es palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Esto es el gran, digamos así, descubrimiento de nosotros los cristianos en la medida en que vamos conociendo a Dios. Las religiones creadas por los hombres, por lo general, nos presentan a un Dios duro, a un Dios justiciero, a un Dios drástico, a un Dios que le gusta estar por encima de los hombres y que si el hombre se descuida o se porta mal con él, le hace, lo trata con ira, lo trata con cólera, se encoleriza. Estas son las religiones compuestas, creadas por los hombres y que algunas veces ha marcado tanto a la humanidad que incluso personas dentro de la Iglesia tienen como esta idea todavía de Dios. Un Dios que se enfada, un Dios que clama venganza, un Dios castigador, etc. Sin embargo, en la medida en que vamos, repito, caminando en nuestra vida cristiana y a través de la escucha de la palabra, a través de la frecuencia de los sacramentos, a través de la misma vida en la Iglesia, el Señor se nos va revelando y estamos nosotros atentos a la acción a la palabra de Dios, pero también a la acción de Dios en nuestra vida. Entonces vamos descubriendo que ciertamente nuestro Dios, el único Dios, no hay otro fuera de Él, el Dios que nos ha revelado, nuestro Señor Jesucristo, no tiene nada que ver con los dioses con D minúscula inventados por los hombres, las religiones inventadas por los hombres. Nuestro Dios es totalmente distinto. Y esto nos alegra, nos consuela y nos alienta. Nuestro Dios, ha dicho el Salmo, es compasivo y misericordioso. Compasivo y misericordioso. Lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Ciertamente, si el Señor nos tratara como merecen nuestros pecados, yo no sé dónde estarían ustedes, pero tengo claro dónde estaría yo hace ya muchos años. Hace muchos años. Si el Señor nos tratara como merecen nuestros pecados, probablemente nos hubiera borrado a todos de la faz de la tierra, porque más allá de nuestras buenas intenciones, ciertamente somos pecadores y justamente por eso, cada vez que comenzamos la Santa Misa, comenzamos reconociéndonos pecadores. Y cada vez que rezamos el Ave María, le pedimos a la Virgen María que ruegue por nosotros pecadores. Y cada vez que rezamos el Padre Nuestro, le pedimos que nos perdone nuestras ofensas. Es decir, la Iglesia, los cristianos, reconocemos, sabemos
de qué barro estamos hechos. Y entonces nuestro descanso, nuestra esperanza no está en nuestras obras, en nuestros méritos, sino justamente en el ser de Dios, en este Padre que, así como un padre siente ternura por sus hijos, así también el Señor siente ternura por nosotros, por sus fieles. Este Padre es un Padre tierno, es un Padre misericordioso, que perdona todas nuestras culpas, ha dicho el salmista, y que cura las enfermedades más profundas de nuestro corazón, nos colma de amor y de ternura. Esto es el Dios de Jesucristo, es el Dios que vamos conociendo poco a poco en la Iglesia, y les decía, por tanto, es como un elemento esencial de nuestra fe. Este es el Dios que nosotros profesamos, uno y trino, en nuestra profesión de fe en el credo. Este es el Dios a quien nosotros seguimos, y por eso nuestro seguimiento a Dios, nuestro seguimiento a Jesús, el Hijo de Dios vivo, es un seguimiento de gratitud, un seguimiento lleno de gozo y lleno de alegría. Y justamente ese es el fundamento de todo lo que hemos escuchado en el Evangelio, que es, como digamos así, si se entiende bien la palabra, como el fruto, iba a decir la contraparte, pero mejor el fruto de este encuentro con un Dios compasivo y misericordioso. El fruto de este encuentro con un Dios compasivo y misericordioso es que también en nosotros va brotando esto que nos ha dicho Jesús, que lo dice prácticamente al inicio de su vida pública, y que uno lo podría malinterpretar, y que mucha gente lo malinterpreta como si fuese un mandato moral. Hablaremos de esto al final, que tenemos que cumplir en nuestras fuerzas, pero Jesús está presentándonos algo totalmente distinto. En la medida en que nosotros conocemos a este Dios compasivo y misericordioso, entonces va brotando también de nuestro corazón el ser compasivos con los demás, hasta este extremo que ha dicho Jesús: a ustedes les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que les maldigan, rueguen por los que les difamen, al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra, y al ladrón, al que te robe el manto, dale también la túnica. En pocas palabras, no te resistas al mal. Y aquí la segunda esencia del cristianismo, que es la misma, la esencia del cristianismo: Dios no se resiste a nuestro mal, y nosotros tampoco nos resistimos al mal de los demás. Dios no se resiste a nuestro mal. Esto que hemos escuchado se ha cumplido en Jesucristo. Fíjense, amen a sus enemigos, y lo dice Jesús: nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos, porque Jesús no nos llama enemigos, sino que nos llama amigos. Y Él ha dado su vida por nosotros, aun cuando nosotros muchas veces nos hemos hecho enemigos de Él, porque no hemos seguido sus palabras, porque no nos hemos fiado de Él, porque hemos querido alcanzar la felicidad según nuestra razón, y nos hemos apartado y hemos violado sus mandatos, y lo hemos llevado a la cruz. Jesús ha sido crucificado por nosotros, por nuestros pecados, Y el Señor, a nosotros que nos hemos hecho enemigos suyos, no nos ha tratado, repito, como dice el Salmo, como merecen nuestros pecados, sino que nos ha hecho el bien más grande que se puede hacer. Se ha dejado clavar en la cruz, y con su sangre derramada ha perdonado nuestros pecados. Ha descendido al cielo, ha descendido al infierno en lugar nuestro. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener abiertas las puertas del cielo, para llevarnos con Él al cielo. Es decir, al mal que le hemos hecho nosotros,
el Señor ha respondido y nos responde siempre con el bien. Al que te hiere en una mejilla, preséntale la otra. Y esto nos lo narran los evangelios. Como Jesús fue abofeteado en el momento de su pasión, fue abofeteado. Y Él no quitó el rostro, Él no clamó venganza, Él puso su rostro para ser abofeteado. A Él le quitaron el manto y tampoco negó la túnica, y por eso eran las únicas prendas que se llevaban en la época de Jesús, el manto y la túnica. Y por eso muere desnudo en la cruz, sin manto y sin túnica, totalmente desnudo. No se resiste a que le quiten todo lo suyo, es más, se deja despojar, se deja insultar, se deja odiar, y Él a cambio del odio, a cambio de toda esa violencia de la humanidad contra Él responde con una frase: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Ciertamente, decía por esto, queridos hermanos y hermanas, que nos encontramos con la esencia de la vida cristiana. Y es bueno en esto, Dios es buenísimo, porque Dios nos da esta palabra no para juzgarnos, atentos, sino para enseñarnos el camino de la vida, enseñarnos el camino de la vida. Pero es importante vernos ante este espejo y dejarnos preguntar por el Señor. Estas preguntas que hemos escuchado en el Evangelio son preguntas que el Señor Jesús hace casi 2000 años dirigió a una muchedumbre y que las ha seguido dirigiendo de generación en generación a todos los que lo escuchan, y hoy día nos la dirige a nosotros. Si amas solo a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Es la pregunta que nos hace el Señor. Pregúntate a ti mismo, me pregunto yo a mí mismo. Si solo amo a los que me aman, ¿qué mérito tengo? ¿No hacen eso también los pecadores? ¿Cuál es la diferencia entre ser cristiano y ser pagano? Si al final igual me comporto igual que ellos. Si haces el bien solo a los que te hacen el bien a ti, ¿qué diferencia tienes? Los pecadores, los paganos hacen lo mismo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano y el pagano? Entre el santo, santificado por el Espíritu, que es el cristianismo, y el pecador, el que vive alejado de Dios, de espaldas a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Justamente esta que nos dice el Señor: el amor al enemigo. El amor al enemigo. Sería interesante que cada uno de nosotros nos dejemos iluminar por esta palabra y nos hagamos esta pregunta: ¿cómo vivo yo en mi vida cotidiana? Mi vida cotidiana, no la doctrina la conocemos todos. ¿Cómo vivo yo en mi vida cotidiana? ¿Qué se da en mí? ¿Todavía estoy en ese hombre carnal que ha dicho Pablo en la segunda lectura? ¿O ya se va reproduciendo en mí la figura del nuevo Adán, de este espíritu vivificante? Porque primero brota en nosotros lo carnal, así hemos llegado a este mundo, brota lo carnal. El primer hombre salió de la tierra, es terreno, el segundo viene del cielo. Jesús, que ha bajado del cielo, entonces es el hombre celeste. Y así, dice, como el hombre terreno son los hombres terrenos, como el celeste son los hombres celestes, los cristianos. Los cristianos en quienes se va reproduciendo la imagen de Jesús, la imagen del hombre celeste. Y por eso dice San Pablo: así como al llegar a este mundo hemos traído la imagen del hombre terrestre, también poco a poco se va dando en nosotros, los discípulos de Jesús, la imagen del hombre celeste, el que no se resiste al mal, el que trata a los demás, como ha dicho Jesús en el Evangelio, como le gusta que le traten a él. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados.
¿Cuánto juicio, queridos hermanos y hermanas, vemos alrededor nuestro? Es impresionante. Prendemos la televisión, vemos las redes, leemos los diarios, escuchamos a la gente en microbús o donde sea. Constantemente el hombre es una máquina de hacer juicios, constantemente juzgando, constantemente juzgando. Y nosotros mismos, si estamos atentos, veremos cuántos juicios salen de nuestro corazón. Cuántas veces juzgamos al otro, la intención del otro, pensamos mal del otro, no nos fiamos del otro. Hay una malicia, esta malicia que hay en nuestro corazón y que la proyectamos en los demás. Por eso Jesús dirá en el Evangelio: ¿por qué miras la paja que hay en el ojo ajeno en lugar de ver la viga que hay en el tuyo, que es la viga de tu malicia, que hace que tu malicia la proyectes en los demás? Pues bien, queridos hermanos, les decía, entonces esto, el Señor es estupendo porque nos revela el camino de la vida y hoy día nos va llevando a esto que es, repito, la esencia del cristianismo, el amor que es Dios, que es compasivo, misericordioso. Todo esto es fruto de su ser, que es amor. Y ese amor que es Dios, que se nos ha revelado y que se nos dona en Jesucristo a través del Espíritu Santo. Por esto hay que tener cuidado. ¿Esto es posible, vivir así en este mundo? Sin duda, es posible. De hecho, así vivió Jesús, pero así ha vivido también la Iglesia a lo largo de los siglos. No todos los bautizados, es cierto. Encontramos dentro de la Iglesia mucha gente que no vive así, es verdad, pero también hay gente que vive así. Tenemos testimonios a lo largo de los siglos de gente que ha vivido así. Y esta es la obra, el diseño que el Señor quiere realizar en cada uno de nosotros. El diseño que el Señor quiere realizar en nosotros. Ya desde el Antiguo Testamento, ya incluso en religiones no cristianas, se habla también, en cierto sentido, de hacerle bien al enemigo. El libro del Eclesiástico, por ejemplo, lo dice: acuérdate de las postrimerías y deja ya de odiar. Y el libro de los Proverbios: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Es decir, el tratar bien al otro, aun cuando sea nuestro enemigo, esto ya viene desde antiguo. ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la novedad en Cristo? La novedad en Cristo es que esto es posible. Esto es posible. Esto no es un mandato externo a ti, sino que esto es posible para aquellos que se fían de Dios. Fíjense qué pena, qué triste caminar por este mundo, queridos hermanos y hermanas, sin poder amar. Qué feo. Se nos va la vida, se nos van los años, solamente amando a los que nos aman, pensando mal del otro, juzgando a los demás, tomando el lugar de Dios, como dice el apóstol Santiago. ¿Quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Fíjense qué pena sería que te pases por este mundo 30, 40, 60, 80 años sin haber amado a nadie más que a los tuyos. Qué experiencia tan pequeña, tan corta, tan raquítica, defendiendo tus posesiones, tus propiedades, tus cosas, sin dejarte nunca hacer el mal, que al menor mal que te hagan ya inmediatamente reaccionar, sin poder experimentar nunca en tu vida el amor al enemigo, el perdón al que te hace daño, metido en juicios, en cosas, líos de herencias y un montón de follones. Qué feo vivir así. Fíjense ustedes, el Señor no quiere que vivamos de esta manera. El Señor quiere que disfrutemos de nuestra vida en este mundo y que luego alcancemos la vida eterna. Quiere que seamos hijos de Dios. Esto es lo que quiere Jesús. Y esto es el camino de la filiación divina. Por eso terminamos ya. ¿Esto es posible? Claro que es posible. ¿Cómo se alcanza esto? ¿Cómo se puede amar al enemigo? ¿Cómo se puede poner la otra mejilla? Haciéndonos el propósito
de imitar a Jesús con nuestras fuerzas, con nuestra buena voluntad. No, el Catecismo de la Iglesia Católica lo explica muy bien. Ustedes van al Catecismo, si lo tienen en su casa, vayan. Vean en la última parte, casi al final del Catecismo, el Catecismo nos explica el Padre Nuestro. Y va explicando cada una de las peticiones. Y búsquenla y lleguen a esta petición. Ahí está el título. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es lo que le pedimos al Señor todos los días. Perdónanos como nosotros perdonamos. Y el Catecismo lo dice muy bien, en pocas palabras. Dice, el perdón al que nos ofende, el amor al enemigo, no se consigue a través de la imitación. No. Por eso mucha gente, digamos así, no cree en estas palabras, las deja de lado. Bueno, esto será para los perfectos, como si hubieran distintas categorías de cristianos, ¿me entienden? Estos serán pues para los... No. Y mucha gente desecha esto y no se toma en serio estas palabras. Y tal vez algunos de los que estamos aquí esta mañana podamos vivir así sin tomar en serio la palabra de Dios. Sería horrible, pero puede ser, ¿no? El Catecismo nos lo explica muy bien. Esto no es un moralismo. Esto no es una ley externa, un fardo pesado que Dios te pone sobre tus hombros. Tú te las tienes que ingeniar para ver cómo amas al enemigo. No. Dice el Catecismo, esto no se consigue por imitación, se consigue por participación. Aquí está la clave, para que sean hijos del Altísimo. La participación. ¿Quién puede amar al enemigo? ¿Quién puede perdonar al que lo injuria? ¿Quién puede devolver al mal, devolver el bien al mal que le hacen? Que esto es vida eterna, que esto es estar ya en la eternidad. ¿Quién puede amar hasta el extremo de dar su vida por los demás? Solamente Dios y aquellos que participan de su propia naturaleza. Esto, la naturaleza humana no está capacitada para amar de esta manera. Ni tú ni yo, en nuestra imagen de hombre terrestre, estamos capacitados para amar de esta manera. Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo no es cumplir mandamientos en nuestra naturaleza humana, en nuestros puños. El cristianismo es la participación, nuestra participación en la vida divina. Y en la medida en que participamos de la vida divina, en que nos abrimos y dejamos que Dios habite en nosotros, entonces en esa medida es el mismo Dios que habitando en nosotros, desde dentro nos va transformando. Esto es lo que dice Jesús en el Sermón de la Montaña. Así serán hijos del Altísimo. Solamente el Hijo de Dios, los hijos de Dios, pueden amar como ama a Dios, porque los hijos participan de la naturaleza de sus padres. Por eso este Evangelio es una buena noticia, porque es la revelación que Dios hace del diseño que Él tiene para ti, que Él quiere realizar en cada uno de nosotros. Y humildemente les digo, y con esto termino, queridos hermanos, que no hay mejor forma de vivir en este mundo. Aquí está el camino de la vida. Aquí está la verdadera felicidad, la realización del hombre, que no está en acumular riquezas para sí y defender sus posesiones, que no está en buscar el prestigio y la fama y odiar a cualquiera que te la quiera quitar. No está ahí la felicidad del hombre. La felicidad del hombre está en amar hasta el extremo, en amar como el Señor nos ha amado. Y esto es posible en la medida en que nos dejamos regenerar por el Señor, dejamos que Él nos haga partícipes de su vida divina, y esa participación la alcanzamos a través de los sacramentos. Por eso es tan importante participar en los sacramentos. La confesión, queridos hermanos, es fundamental. Poder ir al confesionario ante el sacerdote, mediante el cual Dios mismo escucha
nuestras confesiones y Él nos perdona, y reconocernos pecadores y recibir la gracia de Dios, la gracia que Él extirpe nuestros pecados y que nos dé su naturaleza divina. Fundamental la confesión, fundamental la participación en la misa, no como un precepto que tengo que cumplir, sino la participación en el misterio pascual de Cristo. Recibir el cuerpo y la sangre de Cristo es recibir al mismo Cristo, recibir la naturaleza de Dios, Dios que entra a habitar en mí, poco a poco me va transformando por dentro. Sacramentos, la oración, especialmente la lectura de las Sagradas Escrituras, como nos dice el Papa Francisco, y por supuesto la vida en la Iglesia, participar en la vida y en la misión de la Iglesia, cada uno según su propio estado de vida y según sus posibilidades. Y de esta manera el Señor nos va transmitiendo su naturaleza divina, y en la medida en que esa naturaleza divina va habitando en nosotros, nos va transfigurando por dentro, y así poco a poco va brotando de nuestro corazón esto. Y ahí descubrimos que esto no es un mandato externo, esto es una obra de Dios en el cristiano, la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, para que también nosotros experimentemos la dicha y el gozo de ser hijos suyos, de Él, de quien es el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y ahora juntos renovamos nuestra profesión de fe en Dios uno y trino, en Dios que es amor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, con la certeza que el Señor está aquí en medio de nosotros y nos escucha, le presentamos nuestras oraciones. Por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y los sacerdotes, para que continúen haciendo presente a los hombres la compasión y la misericordia que Dios nos ha manifestado en su Hijo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes de nuestro país, para que iluminados por la gracia, reconozcan que la autoridad que poseen les viene de Dios y así la ejerzan en favor de nuestros hermanos más vulnerables y necesitados. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que cargan con las injusticias de los hombres, para que encuentren en el amor de Cristo el consuelo que buscan y no se dejen llevar por el odio y la venganza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que con la fuerza de la palabra, Dios nos conceda amar a los que nos hacen el mal, como Cristo nos ha amado a nosotros,
que en otro tiempo fuimos sus enemigos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, nuestra oración y haz que reconozcamos tu amor y tu misericordia, para que, hechos semejantes a ti aquí en la tierra, merezcamos la recompensa eterna en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar tus misterios con la debida reverencia, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en reconocimiento de tu gloria nos aprovechen para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Padre de bondad, y te glorificamos, Señor Dios del universo, porque no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del Evangelio de tu Hijo, y los reúnes en un solo cuerpo, que es la Iglesia. Ella, vivificada por tu Espíritu, resplandece como signo de la unidad de todos los hombres, da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todos las puertas de la esperanza. De esta forma, se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que has sellado con nosotros para siempre. Por ello, Señor, te enaltece en el cielo y la tierra, y también nosotros, unidos a toda la Iglesia, proclamamos el himno de tu gloria.
Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Haz que nuestra iglesia en Arequipa se renueve constantemente a la luz del Evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu iglesia. Entre mí, indigno siervo tuyo, los presbíteros y diáconos, y entre todos nosotros, los obispos y el Papa Francisco. Que la Iglesia sea en medio de nuestro mundo dividido por guerras y discordias, instrumento de unidad, de concordia y de paz. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, que nos ama tanto,
Digamos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Queridos hermanos, vamos a proceder ahora a recibir la comunión. Les pedimos que no lo hagan todos al mismo tiempo, sino que una vez que los ministros estén ubicados en el pasillo central, se acerquen de manera ordenada, guardando 1,5 metros de distancia con la persona que los precede en la fila. Cuando estén frente al ministro, se quitan la mascarilla, comulgan delante de él y regresan a su hogar. Dentro de lo posible, les pedimos que reciban el cuerpo de Cristo en la mano. Si alguno necesariamente debe recibirlo en la boca, al lado de cada ministro habrá un asistente que desinfectará sus manos. De igual manera, lo hará cuando el ministro toque las manos de una persona, de modo que evitemos cualquier posibilidad de contagio. Muchas gracias.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, alcanzar el fruto de la salvación cuyo anticipo hemos recibido por estos sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz.